Bueno, hola a todas, bienvenidas a este conversatorio. Muchísimas gracias, Pilar, por haber aceptado. Finalmente, estábamos del año pasado tratando de conciliar tiempos y demás. Bueno, me alegro mucho de que se haya podido concretar. Pilar González Bernaldo de Quirós es argentina, pero estaba contando hace unos 40 años que vive en Francia, es profesora de Historia de América Latina en la Universidad de París. Y como ustedes saben, bueno, el motivo de esta convocatoria tiene que ver con estas dos fechas tan importantes para Francia y para Argentina que se celebran en junio. Entonces, en el marco de estas celebraciones, vamos a hablar un poco con Pilar de estas dos fechas, 9 de julio en Argentina, 14 de julio en Francia, como dos citas con la historia, decimos, y sus implicancias en los respectivos países. Eh, ¿Cómo te podrías definir, Pilar, el significado de estas fechas para cada uno de los países? ¿Qué es lo primero, digamos, que podrías evocar al pensar en el 9 de julio, en el 14 de julio? Sí, bueno, Silvia, primero quería agradecerte la invitación. La verdad que es un gusto, fue, digo, un gusto que tuvo que postergarse, pero que al fin agradezco tu persistencia en querer. No, sí, verdaderamente. Y tengo que confesar que no conocía su asociación Marianne, o sea que esto me permitió de repente interesarme y darme cuenta que nuestros caminos se han cruzado, porque como yo te contaba anteriormente, estuve en un puesto de gestión, digamos, administrativa de la universidad o académica, y como responsable de relaciones internacionales de cooperación científica con América Latina. Y en ese marco, digamos, implementé una serie de proyectos de cooperación, pero en particular en Argentina, creé una cátedra de cooperación científica de mi universidad. En primer momento fue con la Universidad de Buenos Aires y luego fue una más ampliada. Y esta cátedra llevó, por mi propuesta, el nombre de Alicia Moró, ¿no? Ajá. Voluntariamente, y Alicia Moró es justamente, podría ser candidata a miembro de la Asociación Marianne, porque es Ujú. una franco-argentina, nacida en Londres, pero digamos de padres franceses emigrados a Londres, que se instala en Argentina, como ustedes saben, que va a ser una de las primeras mujeres doctoras digamos, con diploma de la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Medicina, y que, como ustedes saben, es conocida porque fue la mujer de Justo, de Juan B. Justo, pero voluntariamente yo llamé a la cátedra Alicia Moró. En Argentina me lo corregían todo el tiempo, me decían, no, Alicia Moró de Justo. Le digo, no, yo quiero que te llame Alicia Moró, porque ella comenzó digamos, su militancia, yo diría, por los derechos de la mujer, pero también por la salud pública, antes de que, digamos, de su matrimonio con Juan B. Justo. Juan B. Justo, y fue de una larga trayectoria de defensa de los derechos de las mujeres y en general de la salud. Entonces, como ustedes ven, incluso inauguré esa cátedra en la Embajada Argentina, en el momento que era ¿cómo se llama? Ay, Embajador. embajador Asbasadurian en los años, Ah, fue en el 2012. O sea que nos podríamos haber encontrado perfectamente y sobre todo podría yo haberlas invitado. Pero en ese entonces no conocía la existente asociación y la verdad que la celebro, porque efectivamente la comunidad de franco-argentinos en general y de franco-argentinas como es esta, juega un papel muy importante no solamente en la amistad entre los pueblos, pero incluso en todo lo que es cooperación científica. Digamos, cuando tuve este cargo, me di cuenta cuánto
los argentinos de origen francés o los Los franceses en Argentina franceses. y los argentinos en Francia son agentes muy activos en la cooperación, ¿no? O sea, la cooperación es siempre producto de estas tramas de vínculos que son biográficos y al mismo tiempo culturales, ¿no? Porque hay una francofilia muy fuerte en Argentina. Antes de contestar, no me olvidé la pregunta, no, pero yo quisiera decir algo antes sobre el ejercicio de comparación, ¿no? Que parece tan evidente en Argentina, comparando dos fechas franco-argentinas, y en realidad es una figura académica poco visitada, en el sentido de que hay pocos trabajos científicos que busquen comparar la Argentina con Francia. Porque en Argentina en realidad se habla de influencia, de ecos, de contacto, pero rara vez se compara. Y en el caso francés es aún, diría, peor. Me ha tocado, digamos, monté una vez un proyecto de cooperación, yo dirigida, que era una comparación entre Francia y Argentina, comparación de 3 grupos migratorios que habían estado, digamos, que habían tenido una presencia significativa en Francia y en Argentina, es decir, italianos, portugueses y españoles en los dos países. Y yo recuerdo que cuando convocaba a los colegas franceses para que participen en la discusión, me miraban con cara ¿cómo decir? De asombro. De asombro, casi de horror, ¿no? Es decir, como a mí se me ocurría comparar dos países con trayectorias tan diferentes, ¿no? Y entonces esto me lleva a la comparación entre las dos fechas, que son dos fechas muy diferentes. Digamos, lo que tienen en común es que son días feriados en los dos países, que ocupan un papel importante en el calendario, vamos a decir, político patriótico o de celebración. Pero en el caso de Argentina, el 9 de julio festeja la independencia de una, para decirlo rápidamente o de una manera muy abreviada, de una ex colonia, mientras que en Francia es una revolución que celebra también los nuevos fundamentos del poder político, como va a ser el 9 de julio, pero en el marco de una vieja nación que se reconoce como tal, incluso ustedes saben, la Tercera República digamos, anclaba en Vercingétorix y digamos, el pasado galo. Mientras que el 9 de julio se funda en la idea de una ruptura radical, es como una nueva identidad que nace con ese acontecimiento. Entonces, son dos celebraciones, digamos, que difieren sensiblemente y a pesar de eso no es disparatado, digamos, pensarlas conjuntamente porque efectivamente el 9 de julio celebra no solamente la independencia de una colonia o de, vamos a decir, fraccionamiento de un imperio, pero también celebra los nuevos fundamentos del poder político, que lo podríamos identificar con la soberanía de la nación o popular y la república como régimen político representativo. Entonces, hay ahí efectivamente un punto común, ¿no? Pero en una trayectoria que es muy diferente. Por otro lado, la proximidad del mes de julio en realidad nos lleva a poner juntos dos fechas que en realidad si hubiese que identificar dos fechas eh, comparables o que permiten una reflexión comparativa, efectivamente más que el 9 de julio es el 25 de mayo, ¿no? Porque ahí es donde, digamos, la Revolución de Mayo primero se inspira, o en todo caso hay digamos, una suerte de referencia a la Revolución Francesa, y en ese caso se puede decir, como se dijo durante mucho tiempo, una hija de la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo, aunque las últimas investigaciones están reviendo esa visión de un Mayo revolucionario y rupturista
y mostrando que en realidad la llamada máscara de Fernando VII, o la denunciada máscara de Fernando VII a partir de Bartolomé Mitre en el siglo XIX, no era tan máscara y había digamos, todos los proyectos vinculados a Mayo no eran proyectos revolucionarios en el sentido que uno puede dar o identificar con Mariano Moreno, el jacobino del Río de la Plata, ¿no? O sea que hay reivindicaciones de autonomía, de renegociación de lo que sería un pacto imperial, pero no necesariamente una ruptura y una identificación tan clara con la Revolución Francesa, en todo caso, no en su periodo un poco más largo, ¿no? Sí, uno lo puede identificar entre mayo y diciembre, que es el periodo morenista, pero después con la Junta Grande las cosas cambian. Ahora, lo que es interesante, y esto no lo sabe mucha gente, es que la identificación con el 25 de mayo es digamos, el 25 de mayo como ruptura revolucionaria, es producto de la historiografía de la segunda mitad del 19 en Argentina, Mitre y compañía, pero institucionalmente es Juan Bautista Alberdi que fija esta fecha durante la negociación del tratado que Alberdi negocia, digo, el tratado de reconocimiento de la independencia argentina, que va a ser digamos, hay varias tentativas fracasadas y en realidad ese tratado se negocia hacia fines del siglo de los años 50 en el siglo XIX. 1859. Y ahí Alberdi, cuando negocia ese tratado con España, logra acordar con los españoles que el inicio de la ruptura, a partir de los cuales se van a delimitar los espacios, el territorio, es el 25 de mayo de 1810. Y no el 9 de julio. Exactamente. Así que esto es en cuanto a la comparación entre estos dos acontecimientos. Yo no sé qué más puedo decir sobre el acontecimiento en sí. También hay una diferencia sobre, vamos a decir, el proceso que el acontecimiento abre en los dos casos, ¿no? Porque en el caso argentino, la independencia, que es un momento fundamental, finalmente, yo diría, no sé si más importante, pero más determinante internacionalmente, porque la Declaración de Independencia es la que lleva digamos, a convertir a este poder que se reclama de las Provincias Unidas de América del Sur, que es el nombre de esta entidad que se declara la independencia, según el derecho de gentes, que era el derecho internacional en ese momento, el hecho de declarar la voluntad de ser una nación libre e independiente la hace existir en tanto que tal internacionalmente, ¿no? Se transforma en un sujeto de derecho posible si gana el conflicto militar. Entonces, ¿cómo decir? Ese momento es fundamental, ¿no? Para comprender lo que viene después. Ahora bien, esa declaración va a abrir el paso primero a una desagregación territorial. Ustedes saben que la declaración se hace en nombre de América del Sur, pero finalmente lo que era el Virreinato del Río de la Plata pierde territorios por razones múltiples. Pero a partir, vamos a decir, del 52, esa república, ese régimen que instaura, que se prefigura antes del 16 y que después se termina instaurando, va a permanecer relativamente estable con las turbulencias políticas vinculadas, vamos a decir, al régimen, a la instauración de un régimen electoral amplio, o sea, la reforma de 1912. Entonces, y ahí vamos a empezar a encontrar turbulencias que van a ser la revolución del 30 y después las que siguen en el marco de, digamos, las dos guerras mundiales y sobre todo la Guerra Fría. Pero relativamente es una república que se instala y no se cuestiona. La Revolución Francesa tiene un recorrido que es muy diferente y esto va a tener, digamos, vamos a ver que tiene como decir,
un efecto sobre las celebraciones, ¿no? Que el papel que va a jugar la celebración de estos dos acontecimientos en las historias políticas, culturales y sociales de los dos países. En el caso francés, la revolución, como ustedes saben, acaba con el antiguo régimen, pero al mismo tiempo instala un largo periodo de, como decir, de inestabilidad. Está Largo bien. periodo, cuando digo largo periodo, digo un siglo de inestabilidad, ¿no? Nosotros que hablamos mucho de las guerras civiles, la anarquía, finalmente son 30 años, ¿no? Aquí tenemos un siglo de inestabilidad que va de una monarquía parlamentaria hasta que le cortan la cabeza al pobre Luis XVI, a luego una república, la primera república, luego va a venir el primer imperio, luego una restauración monárquica, luego una segunda república, luego un segundo imperio, luego una tercera república y después una cuarta república, después la Segunda Guerra Mundial. Entonces ustedes ven cómo la revolución la Revolución Francesa tiene, vamos a ver, que tiene un impacto global, pero al mismo tiempo divide, para decirlo en términos argentinos contemporáneos o con un vocabulario que a ustedes les va a sonar, instala una grieta, La grieta. que va a durar un siglo. Y un siglo de rupturas institucionales, de revoluciones, un siglo durante el cual ninguno de los regímenes es consensual. Y entonces hay, digamos, corrientes monárquicas y dentro de las monárquicas diferentes corrientes, porque no es lo mismo la monarquía de Julio, que es un régimen liberal, a la restauración monárquica o a lo que sería el bonapartismo, como repúblicas y diferentes concepciones de la república. Y esto tiene una implicancia. Ustedes me cortan, porque como yo estoy acostumbrada a dar clases, puedo hablar. No, no, está bien, está bien, está bien, está bien. Me cortan sin ningún Viene, viene, problema. viene, viene. Sí, 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 no, no, no se preocupe. Cuando tengan otra pregunta, porque yo sigo hablando. Y esto tiene una implicancia sobre el papel que juegan, la historia de las celebraciones y el papel que va a jugar las celebraciones de estos acontecimientos, que tiene que ver con el papel que estos acontecimientos se les va a dar a estos acontecimientos en la formación de un relato nacional, de una identidad común, en fin. Entonces, de alguna manera tenemos de un lado una independencia consensuada, una dependencia que instala una república consensuada, nadie quiere volver atrás. Eso es un tema ya, digamos, ese problema, discúlpenme porque perdí la imagen, la estoy buscando ahora sí, ese problema, eso no es un problema, y del otro lado, una revolución que no logra, ¿no? No logra, como decir, generar un consenso dentro de la población, dentro de la sociedad, y que lo que genera es fuertes turbulencias durante un siglo. Pilar, una pregunta, si lo vemos desde hoy, ¿no? Este 2022, si tuviéramos que hablar en la sociedad, digamos, que se fue formando en cada uno de los países a partir de estos acontecimientos, ¿qué cosas crees que permanecen o que fueron determinantes de cada uno de estos acontecimientos en la sociedad, digamos, con la que nos encontramos hoy? ¿De qué manera, qué germen, qué génesis, qué cosas pueden haber surgido entonces que fueron, digamos, trasladándose a través de las décadas y para llegar al presente que vive hoy cada uno de los países? Bueno, la primero es un tema, digamos, vastísimo y difícilmente, digamos, es difícilmente una respuesta sola. La primera cosa que yo diría es que este largo periodo francés de grandes turbulencias, digamos, terminó, no, digamos, no terminó, no se terminó, pero empezó a fijarse
con la Tercera República. Es decir, a partir de la Tercera República no hay vuelta hacia la monarquía, a pesar de que hay efectivamente movimientos, digamos, partidos monarquistas y una cierta rama política que es monarquista, y no solamente, incluso cuando no son expresadas así, una tradición política. Recientemente, hace un año, Duhamel, que es un periodista y un politólogo, sacó un libro sobre Macron, y donde dice que Macron representa ese río subterráneo del bonapartismo en Francia, ¿no? O sea, que hay una... pero a pesar de eso, digamos, a partir de la Tercera República, los años 70, 1008, no hay regreso atrás. Y es decir, de alguna manera una suerte de conciliación con los valores republicanos que, digamos, facilitó o consolidó, de un lado, el relato nacional que entonces se instaura, y una suerte de pacto entre el Estado y los historiadores, que eran los encargados de hacer ese relato, y entre otros de construir esta idea de que Francia es una vieja nación que nos remite a los galos, y al mismo tiempo pacificar la sociedad a través de justamente la celebración del 14 de julio, de lo que estamos hablando hoy. Porque hay que saber que el 14 de julio, como celebración popular, quienes hayan estado en Francia saben que es una fecha, importante, no solamente digamos, el encuentro que tiene digamos, por eje la presidencia del presidente ¿cómo se llama esto? La, 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 ah, bueno, ¿cómo se dice? El acto que tiene lugar en París, donde uno ve desfilar los desfiles militares y todo eso, que eso también lo podemos ver en Argentina, pero básicamente es un día festivo popular en donde cada pueblo, por más perdido que esté, celebra a través de un baile popular. Populares. Exacto, a veces con fuegos de artificio. Este año parece ser que con la cuestión con la sequía, hay muchas comunas que no lo van a hacer, pero es una celebración realmente popular, del territorio en su conjunto. Eso lo instauró la Tercera República, y salvo momentos muy particulares, incluso durante la guerra, eso se preservó. Y eso es una manera de mantener una comunión social con la República como un referente común. Entonces, eso es un elemento que en Francia es muy fuerte. En Argentina, y esto marca una gran diferencia. En Argentina, sí, el 9 de julio es una fecha también de celebración, hay una digamos, presencia de las autoridades estatales para digamos, dar cuenta del vínculo, digamos, de otorgarle esta solemnidad y carácter oficial, pero básicamente el 9 de julio, como el 25 de mayo, fue instaurado como celebración escolar. O sea que son fechas que en Argentina, más que todo, estuvieron pensadas, son celebraciones escolares que se instauran también en el mismo periodo que la Tercera República, pero que tienen que ver en Argentina con la necesidad de nacionalizar la gran cantidad de inmigrantes, ¿no? Entonces es una fecha que está destinada más que todo a fomentar un culto patriótico, mientras que en Francia está más bien destinada a generar una especie digamos, pacificación y consenso social, ¿no? O sea, ahí hay dos grandes diferencias. Diferencias, qué interesante lo que marcas. Sí, La distinta eso, concepción, ¿no? Exacto, pero eso también tiene que ver, digamos, estas diferencias tienen que ver cuando, si digo hoy en día, qué impacto tiene esto, o digamos, los dos casos, ¿no? El 14 de julio de la Revolución Francesa
y las apropiaciones, ¿no? Que estoy viendo después de un siglo de perturbaciones políticas, generó una suerte de gran consenso republicano, que hasta el día de hoy, hoy en día, hace poco hubieron elecciones, ustedes saben, de los espectros de un amplio espectro político que va de la izquierda llamada extrema izquierda a la extrema derecha, que aquí se considera antirepublicana, se reivindican de la república, ¿no? Entonces hay una especie de enorme consenso que da lugar para todo, pero que un partido antirrepublicano se reivindique de la república muestra hasta qué punto, si uno quiere existir políticamente, tiene que entrar dentro de este molde republicano. Ahora bien, la república que logró ese consenso lo hizo bajo un sustento común que en Francia es muy importante para comprender la cultura política francesa, que es la dimensión universal de esta república, ¿no? O sea, una de las condiciones es justamente que la república es única e indivisible y la república contiene todo particularismo sin necesidad de nombrarlo o representarlo, ¿no? Esto es un fenómeno que de alguna manera genera constantemente tensiones dentro de la propia república. Las primeras tensiones fue el 48, 1848, cuando justamente luego con la Segunda República, que estalla justamente por una ¿cómo decir?, tensión entre lo que el universalismo prometía de igualdad y que lo fue instaurando en tanto que igualdad civil, y lo que generaba como desigualdad social, ¿no? Y de ahí surge toda una serie de movimientos sociales vinculados a lo que llamamos reclamos por los derechos sociales, que de alguna manera están indicando que hay un desajuste constante entre universalidad republicana y situación, digamos, de los particularismos. Esto del 48 se reproduce durante la Tercera República, que va a construir lo que se llama el Estado social, o algunos lo llaman el Estado de bienestar o el Estado no importa, no voy a entrar en pero después lo vemos en el siglo XX, o sea, estas tensiones son propias de este consenso republicano francés. Lo vemos, por ejemplo, en los años 90, con lo que se llama la tercera ola feminista, cuando el feminismo, digamos, reivindica la igualdad, pero da cuenta de las distintas variables sobre las cuales se asienta o se sustenta la desigualdad de género. Pero también lo vemos hoy, y hoy es una tensión muy fuerte, igual, ¿no? De luchas entre, digamos, la tensión entre universalismo y particularismo a través de, por ejemplo, un movimiento como les indigènes de la République, los indígenas de la República, que son, digamos, ¿cómo decir?, reivindicaciones de grupos digamos, que por sus orígenes étnico o geográfico, digamos, o histórico-raciales, se sienten excluidos o, digamos, con menos derechos, y que reclaman mayores políticas que tengan en cuenta estas particularidades, y a lo cual le responden los políticos que la república es una indivisible y entonces que no se pueden, digamos, no solamente llevar a cabo políticas particularistas en nombre de la pluralidad de la sociedad, sino incluso, y esto digamos, tiene que ver con el mundo académico, sino incluso que hay una fuerte resistencia a utilizar esas categorías de la diversidad para pensar la sociedad. Esto remite a un debate sumamente interesante, complejo, sobre lo que llamamos las categorías raciales o de los censos, ¿no? O sea, hay que contabilizar hay que introducir criterios raciales en los censos
o no. Lo que se computa son los individuos que son iguales para todos. Qué Entonces, interesante ese punto. sí, o sea que hay Particularmente ahí... acá está como, es un tema que justamente venimos de tener un censo hace muy poco y una de las discusiones tenía que ver con este aspecto. Ahora vos hablaste de una grieta, digamos, que en Francia duró prácticamente un siglo. Después hablas de tensiones entre, bueno, eh, algunas conquistas, digamos, una igualdad de derechos en lo civil, pero una desigualdad en lo social, que son, digamos, tensiones que pueden ser como normales, digamos, en una sociedad. Pensando en nuestro país, retomando el concepto este de la grieta, eh, nosotros, claro, hemos venido como de antinomia en antinomia, ¿no? Unitarios y federales, azules y colorados, peronistas, antiperonistas o gorilas, bueno, como lo llamaban. Eh, Hay como una cosa parecería como una especie de tendencia, como una necesidad, ¿no? De generar antagonismos fuertes, que me parece que son distintos a estas diferencias que vos marcabas en el caso de Francia, ¿no? Tensiones entre derechos conquistados, derechos por conquistar y diferencias, desigualdades, y esto nuestro que eh, habla, me parece, de otro tipo de tensiones. Eh, ¿Cómo ves, digamos, a lo largo de la historia esto? ¿Te parece que hay algo en nuestra esencia, digamos, que nos lleva a buscar esta cosa del enfrentamiento perpetuo, parecería de buscar siempre como un enemigo? ¿Tiene algo que ver con nuestro proceso independentista? Eh, ¿Lo Sí, ves así como diferente? ¿Cómo es sí, tu visión? bueno, yo como historiadora, yo no pienso que hay esencia, yo lo que pienso es que hay procesos históricos Mm. que explican el presente, ¿no? O sea, pero eso es en última instancia, mi propia profesión y al mismo tiempo mi convicción profunda, porque en general uno, sí, lo que me llevó capaz a esta profesión es también este punto de partida, ¿no? De pensar, de tratar de pensar que todo lo que, digamos, que de alguna manera la situación, digamos, que todo lo que tenemos frente podría haber sido de otra manera, pero al mismo tiempo es producto de decisiones, Claro. digamos, individuales, colectivas y que varían con el tiempo, ¿no? Entonces, eso es la primera cuestión. Eh, digamos, siempre uno, obviamente, como dicen aquí, el jardín siempre es más verde en la casa del Del vecino que en vecino. la... Exacto. Y yo no creo que, digamos, siguiendo con esta reflexión comparativa, lo que cambia, digamos, la diferencia justamente, que es al mismo tiempo o sea, una ventaja y un inconveniente en Argentina, es que en Argentina, a pesar de que la República se inspira tanto de la República Clásica como de los casos históricamente conocidos en ese entonces, que es por un lado los Estados Unidos de Norteamérica, pero también la Ujú. República Francesa, esa república, a pesar de que se reivindica con los valores universales, que son los de la República Francesa, única e indivisible, y que existen hasta el día de hoy, el proceso histórico que lleva a la constitución de la República lleva a que en realidad se combinan de manera bastante también tensionada, y esto es algo que la historiografía ha avanzado muchísimo desde los años 90, eh, un universalismo que digamos que de alguna manera arrastra la lectura que va a hacerse de Rousseau localmente, y el particularismo que es propio a los procesos de ruptura y que llevan a que aunque la ruptura se haga en nombre de la noción de pueblo o de la nación, en realidad se esté pensando en poderes locales, o decir, nosotros llamamos eso corporaciones territoriales, es decir, ciudades con cabildo. Entonces, esa tensión entre un universalismo y localismos, que es
consustancial a la creación de la República, no solamente en Argentina, sino en el conjunto de América Latina, ¿no? Mi director de tesis, que fue un gran especialista de los procesos de independencia, yo no hice mi tesis sobre ese tema, pero me formé con él, él distinguía, digamos, puso en evidencia este fenómeno a través de dos palabras que él encontraba constantemente en los textos revolucionarios, y es el pueblo y los pueblos. El pueblo es el pueblo de Rousseau, esta noción de una soberanía única, digamos, indivisible, y los pueblos son las ciudades cabildo, ¿no? Es Buenos Aires, es Córdoba, en fin, Salta. Y entonces, eh, ventajas y desventajas. Esto hizo que el proceso republicano argentino conociese una mayor flexibilidad, ¿no? Justamente para absorber el problema de cómo representar la particularidad dentro de digamos, una noción que resiste a las particularidades. Y la sociedad argentina es una sociedad que verdaderamente, a pesar de que no digo que no exista ni racismo ni exclusión, es una sociedad relativamente inclusiva, ¿sí? Y que ha, digamos, absorbido en 1914 30% de la gente que vivía en Argentina, 30% eran nacidos en el extranjero, ¿no? Hoy en día, las sociedades europeas que han desarrollado una extrema derecha xenófoba, estamos hablando de un 10%, 7% en Francia, 8%, es decir, y consideran que eso es ya imposible de absorber. En Argentina, 30%, 2/3 en Rosario. Si hay alguien de Rosario que me escucha aquí, en 1914, uno de cada tres era nacido, que eso no quiere decir que no fuese de origen europeo. Claro. Entonces, una sociedad que ha, digamos, esta ambigüedad, ambivalencia, generó una mayor flexibilidad, una capacidad de integración, de absorción mayor. Ahora bien, esto se hizo a un precio, y el precio es una mayor porosidad de las instituciones. Y esta porosidad de las instituciones tuvo dos efectos, un montón de efectos, pero digamos, uno de ellos es la corrupción, sobre lo cual no voy a hablar, pero otros efectos son la frágil institucionalidad, ¿no? La dificultad de las instituciones para dirimir u regular, ¿no? Conflictos. Y la segunda, esto es más general y más dramático lo que estoy diciendo, y a ello se asocia también la fragilidad de los propios partidos para regular el juego político. Y eso explica que los partidos en todas partes se fraccionan, pero en Argentina es particularmente llamativo porque hay digamos, que tiene que ver con esto que estoy diciendo, ¿no? Entonces, los propios atús pueden ser en algunos momentos inconvenientes. Sobre eso, obviamente, se va a sumar una serie de factores que son que vienen digamos, a, 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 a sumar. a sumar, es el hecho del el lugar periférico, para decirlo de una manera, a pesar de que no estoy totalmente de acuerdo con esa noción de centro y periferia, pero el lugar periférico que van a jugar en los nuevos recientes estados que van a crearse en América, y particularmente en Hispanoamérica, y la dificultad de defender una posición que está vinculado con la incapacidad de generar verdaderamente digamos, bloques continentales que hagan escuchar una voz, lo que Bolívar quiso hacer en el Congreso de Panamá, y que hubieron a lo largo del siglo XIX, vamos a decir, hasta la Guerra del Pacífico, tentativas de generar estos espacios, y después el panamericanismo arrasó con estas tentativas, generó una lógica diferente, que es hoy el día de la que encarna la Organización de Estados Americanos,
y que las distintas tentativas de mercados regionales, digamos, pueden funcionar como mercados, digamos, y no funcionan muy bien tampoco, ¿no? Como mercados económicos, pero con una también frágil institucionalidad, que también tiene que ver con la frágil institucionalidad de los propios estados, ¿no? Entonces, esa es, yo creo que la situación. En Francia, esa institucionalidad, esa rigidez generó una institucionalidad fuerte que al mismo tiempo se construyó, que permitió la construcción de partidos políticos que regulasen el juego político. Todo esto hacia fines del 19, porque repito, fue un siglo de perturbaciones, pero al mismo tiempo generan fragilidades particulares, ¿no? que también son peligrosas, y hoy en día la situación francesa actual, digamos, tiene la ventaja de estar contenida dentro de Europa, ¿no? Pero al mismo tiempo internamente hay eh, rupturas que son, digamos, inquietantes, ¿no? Por justamente esa dificultad de tener mecanismos inclusivos, ágiles, como podemos encontrar en Argentina. Y volviendo a la Argentina, ahora hablaste de estos, de los problemas, digamos, de este modelo, digamos, rígido que generó una institucionalidad fuerte con partidos, digamos, con más peso, eh, versus de alguna manera la situación nuestra, donde, bueno, una sociedad más, quizás más flexible, más inclusiva, que tiene que ver con sus orígenes, ¿no? Este dato de que, bueno, en el 14 tenías un 30% de la población extranjera, y después, bueno, toda la descendencia que dio origen, que genera instituciones más débiles y partidos también con menos peso. ¿Cómo te...? Sí. Sí, no, yo no diría partidos por ahí con menos peso, pero son partidos que introducen, digamos, que no ordenan el juego político. O sea, cuando uno, digamos, el caso paradigmático hoy en día es, y excesivo o extremo, es el día de hoy lo que está ocurriendo con el Frente de Todos, ¿no? O sea, es decir, pero es propio el peronismo, ¿no? O sea, pero digamos, los radicales también, personalistas, o sea, es como que esa porosidad también está en la dificultad de generar una cierta disciplina, que el partido sea una estructura que discipline. Y eso porque justamente, ¿cómo decir? El sistema, las instituciones no son las único, no proponen el único mecanismo de interrelación y de representación de la sociedad. Hay otros, los famosos cuerpos intermedios, pero digamos esa capacidad de los hombres políticos a encontrar otras fuentes de representación que no pasen por las instituciones, y esas instituciones que sean reguladas por un partido que tenga, digamos, que genere una disciplina, ¿no?, dentro del partido. Entonces, bueno, digo, para decirlo hoy en día, si me preguntan el caso argentino, aunque no soy especialista no soy cientista política, soy simplemente como ustedes, una binacional con preocupaciones e intereses por la Argentina, que leo el periódico y trato de entender lo que está pasando, a veces con bastante dificultad, tengo que reconocerlo, pero digamos, el hecho de que tengamos actualmente un frente con 3 patas por lo menos, 4 diría yo, hoy en día, ¿no? Todos se reconocen supuestamente bueno, una coalición, ¿no? Con al menos 4 patas, y ahí no me apuren porque digo 5. Entonces, eso, aparte en un régimen presidencial, porque eso también es una gran diferencia
que institucional con Francia, ¿no? Aunque el régimen parlamentario en Francia es un régimen parlamentario presidencializado, ustedes tienen en Francia un primer ministro que se origina en la mayoría, ¿no?, del Parlamento. Entonces, los regímenes presidenciales permiten justamente institucionalmente regular esas diferencias políticas dentro de un gobierno. Aquí la diferencia política está dentro del propio partido de un presidente de un régimen presidencial. Entonces ahí es donde las cosas se tensionan. Más aún, ¿no? O sea, finalmente bueno, la adopción del régimen, ese es otro tema que daría lugar para varias charlas, ¿no? O sea, la pertinencia o no ¿cómo decir?, optar por regímenes presidenciales o presidencialistas que buscaban sobre todo justamente balancear estos poderes, el fraccionamiento de lo que llaman los poderes locales a través de un ejecutivo fuerte, porque en realidad lo que estoy diciendo va a ser una simplificación muy fuerte, ¿no? Pero el régimen federalista, aunque sea un federalismo centralizado, el Argentina, también introduce ese tipo de lógicas centrípedas, ¿eh? Que tampoco se lograron totalmente resolver institucionalmente, ¿no? Volviendo un poquito al inicio, ¿no? Hablando de los dos procesos, la Revolución Francesa, la independencia, ¿qué rol tuvieron las mujeres en cada una de esas instancias? Y si ves también que hay algún correlato, digamos, con lo que fue el rol después de la mujer en cada una de estas sociedades. Bueno, yo diría, como con todo, y ahora de vuelta soy como historiadora que respondo, que sobre las mujeres hasta los años 70 no se sabía, 1970 no se sabía prácticamente nada, ¿no? Porque la historiografía fue, digamos, la escritura sobre el pasado, primero fue la historia de los grandes reyes, ¿no?, y las grandes dinastías, después fue la historia de los grandes hombres, y recién en los años 70 del siglo XX, cuando, digamos, en el marco de cambios historiográficos fuertes, justamente sobre las particularidades de las minorías, que empezaron con los sectores subalternos, por ejemplo, o sea, interesarse por los que no eran ni reyes, ni grandes hombres, ni élites, el pueblo. Entonces, en la corriente del interés por los de abajo, surge la preocupación o el interés por y quid de las mujeres. Básicamente también porque se abandonó entonces o se desprestigió poco a poco la historia política, y ustedes saben que la historia política, eh, eh, por razones que tienen que ver con con la Revolución Francesa y luego con las revoluciones republicanas en América, es una revolución que digamos que fija nuevas reglas de juego, en donde institucionalmente la mujer queda relegado al espacio privado y íntimo, ¿no? Entonces, como las mujeres no aparecían en los archivos, tampoco a nadie se le ocurría que la mujer podría haber jugado algún rol, porque los archivos o hablaban de reyes, o hablaban de soberanos, o hablaban de hombres políticos, todos eran hombres. Entonces, el lugar de la mujer es primero el lugar que, el objeto mujer en la historiografía. Entonces, esto es relativamente reciente, más reciente en Francia que en Argentina. No necesariamente porque esto no necesariamente habla de que un lugar más destacado de la mujer en Francia o mayores derechos de la mujer en Francia que en Argentina, sino simplemente en el momento que esto empieza a aparecer en la historiografía, en América Latina estamos en plena Guerra Fría, golpes de Estado, una historiografía que queda rezagada, y recién con la transición democrática, las historiografías latinoamericanas comienzan a interesar, digamos, a retomar o a vincularse con los debates y a encontrar estas problemáticas
y entonces interesarse en la mujer. Para que tengan una idea, la historia, la publicación, que es un proyecto editorial de historia de las mujeres, en Francia es de los años 70, en Argentina de los años 90. ¿No? Entonces, esa es la primera cuestión. Poco estamos sabiendo cada vez más, pero sabemos muy poco porque no nos interesamos en ello y porque los archivos dejan pocos testimonios de trazas explícitas, pero eso no quiere decir que no haya implícitas. En todo caso, la historiografía francesa, que ha avanzado más en esos temas, hoy da cuenta de la importancia que han tenido a lo largo de todos estos procesos las mujeres, en la época revolucionaria en particular. Muchos de los clubes, de estos clubes revolucionarios que alimentaron justamente la dinámica revolucionaria, hay mujeres o creados por mujeres, y después tienen, obviamente, mujeres ilustres como Olympe de Gouges. Yolande Gush, que va a ser la autora de esta propuesta de una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, que es una simplemente traducción al femenino de lo que se acaba de hacer. Hay una reivindicación no solamente de ella, de Pauline Léon. Pauline Léon es una reivindicación que es del 91, creo. Sí, 91, 92, y ella lo que pide es que las mujeres puedan acceder a las guardias, es decir, que las mujeres puedan ser soldados, porque la ciudadanía era definida a través de la participación de la defensa a la patria. Y es interesante porque en Argentina va a haber una reivindicación similar de Julieta Lanteri, pero esto es Sí, un siglo más tarde, porque Julieta Lanteri, que se naturaliza, dice, bueno, ahora que soy natural, digamos, nacional, entonces yo como nacional tengo que votar. Le dicen, no, 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 usted es argentina, pero no es ciudadana, no vota. Y entonces, y ella pregunta, hay un fallo en la Corte, ¿eh? Eso sí. llegó hasta la Suprema Justicia. Entonces dice, no, usted no vota porque no forma parte, no está inscrita en el registro cívico. Y entonces ella reclama que las mujeres se inscriban en el registro cívico, entonces quiere decir que puedan ser ciudadanos. Un argumento similar, un siglo después, también existe en Argentina. En Argentina no tenemos una Olympe de Gouges, pero sí tuvimos una Mariquita Sánchez de Thompson, que generalmente se la asocia con el himno nacional, pero que jugó un papel muy importante el Salón de Mariquita como espacio de generación de intelectuales, y ella misma, ¿no? Un viejo profesor, gran profesor o gran historiador argentino que se llamaba Tulio Alperindongui, siempre tenía mucho humor. Ella cada vez que hablaba de Mariquita Sánchez decía nuestra Madame de Staël. Cuando decía nuestra Madame de Staël hacía referencia a las tertulias, a lo de Mariquita, pero también a la capacidad que tenía Mariquita a congregar intelectuales, digamos, en esos espacios. Y Mariquita también es conocida por el papel que va a jugar en la constitución de la llamada Generación 37. O su hijo es uno de los miembros de esta generación. Pero también, digo, en la época revolucionaria las mujeres no solamente fueron mujeres de élites de salón, muchas mujeres, y hoy se sabe cada vez más, más en valor, participaron a través de justamente la participación guerrera, ¿no? Juana Zurduy, que es la más Sí, una recordada. de las. Sí, Y ahora hubo hace poco una especie de reivindicación de María Remedios del Valle, ¿no? Que peleó en el ejército de Belgrano, que él la llamaba la capitana, con una historia extraordinaria, porque ella creo que perdió al marido y a sus 2 hijos en combates, y no obstante eso se puso al frente. Ahora ha habido hace poco, se instaló la pintura de ella acá en el Congreso, que eran nombres como bastante olvidados, porque estaba Macacha Güemes, bueno, Juana Zurduy, Mariquita Sánchez, pero siempre sí casi relegada a la casa en la cual se cantó el himno por primera vez, y ahora están apareciendo algunos de estos nombres, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. Pero eso tiene que ver con, están apareciendo porque se los están buscando, ¿no? O sea, Claro. eso tiene que ver con el cambio de paradigma y la intención de hacerse otras preguntas. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando sobre un tema, me pasé a fines del 19, estoy trabajando sobre el derecho internacional, ¿no? Y el papel que va a jugar la Argentina en la producción de doctrina de derecho internacional, privado y público. Por ejemplo, es un universo 100% masculino. Bueno, en Argentina ustedes tienen, bueno, Carlos Calvo, pero que hace su carrera en Europa, pero Saavedra Lamas, que va a obtener un premio Nobel justamente por su papel en el conflicto en la guerra del Chaco. Pero bueno, es un universo masculino y las mujeres aparecen en general como en general las mujeres de estos grandes ilustres, que son las que supuestamente le hacen de secretaria, y las que participan en una sociabilidad que juega un papel que no solamente como la de Mariquitas, no solamente es un lugar en donde uno se va a mostrar y hacerse ver, sino que se discute, ¿no? Entonces, simplemente la diferencia está en quienes tienen capacidad de hacerse escuchar en espacios públicos y hacerse reconocer como autoría, digamos, con una autoría intelectual, y las que pasan a ser como la periferia o los espacios de sociabilidad agradable, pero en donde, digamos, una sociabilidad que juega un papel enorme en la producción científica. Para volver a Madame de Staël, todo el mundo reconoce, porque aparte, digamos, es una escritora, todo el mundo reconoce su papel, pero ¿cómo se llama? Ay, bueno, eh, Constant, Benjamin Constant, reconoce que en todas digamos, sus diferentes etapas, fue un amante de Madame de Staël, pero él reconoce la importancia que ella jugó intelectualmente en su propia producción, ¿no? Una cosita, porque ya estamos muy sobre el tiempo, pero digamos, no tiene que ver puntualmente con el tema de la convocatoria, pero sí por ahí con nuestra realidad. Vos me estabas comentando antes de empezar la charla que estabas trabajando ahora con el tema de jóvenes migrantes. Y uno de los grandes temas que tenemos ahora en la Argentina es la cantidad de jóvenes, y no tanto, que se están yendo al exterior. Me gustaría como para cerrar un poquito, aunque nos vayamos puntualmente del tema inicial, pero me parece, digo, para nosotros es como muy acuciante esta problemática, que veas un poquito de qué es lo que está surgiendo de este estudio. Decíamos que nada es gratuito, ¿no? Que todo tiene algún costo. Sí, por supuesto que la migración tiene siempre un costo, capaz que con el tiempo y los cambios de paradigma el costo sea cada vez menor, pero la idea de una ciudadanía cosmopolita, universal, es una linda idea, pero que no tiene ningún tipo de efecto en la práctica, ¿no? Entonces, quiero decir, he trabajado con jóvenes migrantes. Mi objetivo en ese momento era uno particular que tiene que ver con cómo los individuos responden a este estrés migratorio, es decir, a la dificultad de encontrar un lugar en el mundo cuando uno se va de su mundo, y cómo en el caso de los jóvenes argentinos lo que me interesaba es cómo la migración modifica lo que yo llamo la memoria genealógica de las personas, ¿no? Entonces, para decir que hay posibilidades de readaptarse, y esas posibilidades pasan también por cómo uno se construye su propia genealogía. Ahora, sobre la situación argentina y las migraciones, lo que yo podría decir es que lo que hay, lo que yo constato es que muchos argentinos que tienen orígenes migratorios, y hay muchísimos porque, como yo digo, 30%, en el caso de Buenos Aires, 50% buscan recuperar una nacionalidad de origen. Eso es un fenómeno bastante masivo. Eso no quiere decir que vayan a migrar y que vayan a migrar en las circunstancias que uno se imagina. Es decir, lo que hay es una tendencia que es mundial, pero que en Argentina es particularmente desarrollado y tempranamente desarrollado por la historia migratoria del propio país, que digamos, que van a buscar tener lo que algunos migrantes me decían, un pase
para la movilidad, y que se llama un pasaporte europeo en general, la mayoría de los casos. Entonces, eso es un primera, por si las moscas, por si las dudas, por si acaso, yo tengo una posibilidad de entrar en el primer mundo, como dicen seguido, o sea, pertenecer a ese primer mundo, que sea el mundo de la movilidad, pero es el mundo de las oportunidades también. Entonces, eso no genera necesariamente movilidad. Y muchos de los que verdaderamente emigraron, que yo encontré con dificultades, que llegaron sin papeles, con todo el proceso de irregularidad migratorio, no necesariamente tenían ese pasaporte. Es decir, tener el pasaporte, tener la binacionalidad, abre perspectivas que pueden generar migraciones posteriores, pero no necesariamente son, digamos, es el primer paso a la migración. Esa es una cuestión que me parece importante evocarla, porque muchas veces cuando se dice se van los jóvenes, lo que se está diciendo es los jóvenes están adoptando una doble nacionalidad, y a veces los jóvenes no están jóvenes, a veces los padres mismos lo hacen para los jóvenes, pero no tiene que ver con la voluntad de irse, sino con la voluntad de estar vinculado a las oportunidades globales. En un país que cada vez está más, digamos, desconectado de esas oportunidades, pero no es porque la Argentina en sí tenga una mala política, porque la globalización, a pesar de lo paradójico que pueda parecer esto, la globalización multiplicó los impedimentos a la movilidad y a la captación de oportunidades para todo el mundo. Esas oportunidades están centradas en los países del norte y obviamente en los extremos sur, Australia, pero es una globalización que es una circulación de bienes, servicios y capitales, pero con trabas cada vez más grandes para la movilidad de las personas que no tengan el buen pasaporte. Por eso es que hay una especie de reflejo vital de tener ese pasaporte, que es el que permite asegurarse que en caso de necesidad puede captar esas oportunidades. Ahora bien, eso es una cosa, ¿no? Entonces, a veces la prensa hablan, los jóvenes que se van, en realidad lo que está ocurriendo es sí que cada vez que hay una crisis, la crisis activa ese reflejo de la sociedad argentina de buscarse, por si las moscas, por si las dudas, la posibilidad de captar esos recursos. Ahora, sí, efectivamente, lo que hay también es un discurso de querer irse, que no quiere decir irse, quiere decir, aquí no hay oportunidades, y la verdad que es un discurso que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, y es que la imposibilidad de proyectarse, y los jóvenes son los primeros que necesitan proyectarse, primero para decir que van a estudiar. O sea, uno termina el colegio y dice, ¿qué quiero ser? Entonces, ¿qué quiero ser? Tiene que ver con qué puedo, cómo está el mercado, y cuando no tenga que ver, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar historia, lo primero que me dijeron, con eso no vas a ir a ningún lado. Entonces ahí eso que hizo, reforzó en mí la convicción y el combate, ¿no? Es decir, bueno, yo sé que es difícil, pero yo quiero ir por ahí y por ahí voy a ir. En cambio, cuando uno no tiene ni la posibilidad de decir, ese camino es difícil, tengo que reforzar mis herramientas, tengo que cargarme, porque si no, no voy a ir, o ese camino, hay oportunidades en el mercado, entonces sigo ese camino, eso es lo que, esas otras de las incertidumbres que hay en Argentina. Entonces, eso genera desazón entre los jóvenes y aparte de eso, obviamente, cuestiones, digamos, una economía que es una economía muy informal, en fin, hay una serie de cuestiones, pero yo no conozco las estadísticas hoy, pero habría que verlas. Yo no sé cuántos verdaderamente se están yendo. Mira, no hay estadísticas, me parece, primero que este es un país en el que faltan estadísticas de todo en general, y después los viajes están registrados como salidas, no si el tipo vuelve o no vuelve. Lo cierto es que casi como en ningún otro momento todos tenemos amigos, conocidos, cuyo hijo, sobrino, nieto, y en muchos casos se está yendo gente que antes no se iba, en el sentido de que gente de 50 años, con toda una vida, digamos, armada, ahora está optando por irse afuera. Y te digo, yo te puedo empezar a nombrar casos de gente, bueno, periodistas, de acá mismo. Hay dos personas que se fueron a instalar a España ahora en los últimos meses, digamos, y levantaron campamento y se fueron con su familia, con todo. Y te digo, tengo, a ver, qué sé yo, en cada uno de los chats en los que uno participa,
conocidos de que, bueno, cada vez más gente va a despedir familiares. Ya sé, Y pero no, eso es, digamos, de todas maneras tienen que haber estadísticas. Es un elemento que es bastante común en América Latina. Si uno piensa, digamos, no hablo de Venezuela, que es un caso sí, particular, sí, sí, obvio. pero Colombia es una sangría absoluta de jóvenes que van a ser, se exilian para encontrar oportunidades mejores, ¿no? Eso tiene que ver con la dificultad, digamos, justamente la dificultad de ver, de ver esas oportunidades. Pero también es cierto, ahora últimamente estuve en Argentina y justamente porque, digamos, tengo un interés por esos temas, tuve un encuentro con amigas y le empecé a preguntar quién tenía algún hijo en el extranjero. Efectivamente, prácticamente todo el mundo tenía, pero también hay que decir que si yo hago ese mismo ejercicio en Francia, voy a encontrar una cuestión similar entre los jóvenes. Es decir, eso también es producto, para el caso de los jóvenes, no digo la gente de 50 años, Claro. pero para los jóvenes es producto de justamente este mundo globalizado, que es el mundo de las oportunidades, y es el mundo donde justamente quieren acceder algunos a través de este pase de la movilidad que puede ser la binacionalidad. Bueno, yo te contaba, mi propio hijo está en Argentina. Está Sí. bien, yo soy de origen argentina, pero bueno, a la sazón, digo, yo tengo un hijo que no vive cerca mío y que antes de estar en Argentina estuvo en Brasil y antes estuvo en Asia, del sudeste asiático. Es decir, son jóvenes que también han crecido en este mundo globalizado en donde las oportunidades van a buscarlas a donde ellas estén, o sea, y no tienen las fronteras que nosotros tuvimos. Entonces, digamos, hay que distinguir entre lo que es las oportunidades, la voluntad de estar vinculado a este mundo de oportunidades y lo que es lo que el país expulsa por falta Mm. De eh, eso justamente. de oportunidades, ¿no? Porque muchos están o porque están en un puesto en Estados Unidos o en otro país o porque van, como en todas, en Europa también, quieren conocer, viajar. Después no sé en qué va a terminar. Yo cuando hice la investigación en el 2008, eh, eh, eran tan bueno, es muy difícil, no fue una encuesta cualitativa y no cuantitativa, ¿no? Pero también me topé con muchos retornos. Y a veces el retorno, y Mm. esto es interesante para lo que vengo diciendo, es que a veces el retorno está vinculado llamativamente a la obtención de la nacionalidad del país en donde se está. Es decir, por ejemplo, la nacionalidad española o francesa. Una vez que obtienen la nacionalidad, regresan con esa especie de capital jurídico, ¿no? En donde que les permiten cualquier cosa, pegó el salto y sobre todo es un capital que yo puedo legar a mis propios hijos, ¿no? Entonces, eso es, creo que diferente y no hay que introducirlo en un discurso catastrofista, que yo no digo que no tenga su fundamento, es decir, Mm. es muy difícil vivir en un país donde uno no puede proyectarse más allá de un mes. O sea, eso efectivamente, pero también es cierto que eso genera habilidades particulares, ¿no? O sea, como decíamos al principio, la sociedad argentina sigue produciendo no solamente materia artística, sino produciendo producción científica, producción de todo tipo, ¿no? Y a nivel internacional. O sea que cuando es en cualquier parte del mundo, a uno le parecería imposible producir con tanta convicción y con tanta seriedad en los contextos que uno atraviesa. O sea, yo personalmente, miren que estoy en Francia, el interés que tengo por la Argentina me lleva a distraerme constantemente y hay materia de distracción, todos los días hay un Todo el acontecimiento. tiempo. O sea que a pesar de eso, es como hay una disciplina en el fondo, una convicción, no sé, o una exigencia que va más allá de eso, ¿no? Pero hay que esperar, yo creo que trabajos más finos de estadísticas para saber exactamente qué cantidad de jóvenes y menos jóvenes se están yendo y cuál es el turnover, ¿no? Porque hay que ver Mm.
cuántos se instalan, cuántos regresan. Yo de Sí. mi generación que estudió en el extranjero, muchísimos regresaron. O sea, Mm. no necesariamente se quedaron. Sí, sí, ahora bueno, hay unas condiciones particulares como hablábamos antes de empezar la charla oficial. Mm. Pero bueno, somos como, decíamos, como el verdadero milagro argentino, y lo único bueno que nos queda es saber que vivir en Argentina nos capacita y nos da herramientas para sobrevivir en cualquier circunstancia, a como dé lugar. Bueno, ya nos pasamos el tiempo, te quiero agradecer infinitamente, Pilar, que nos hayas dedicado esta hora y pico a las Marianne. Un placer realmente haber hablado con vos. Y bueno, esperemos que el próximo encuentro tengamos una situación acá un poquitito más auspiciosa. Bueno, Para, muchas gracias a todas. Sí, sí, no, quería felicitarlos por la asociación, que me parece una excelente idea. Y nada, es desearles que sigan en esta actividad tan importante para las mujeres y para las mujeres que tienen una experiencia franco-argentina, un recorrido franco-argentino. bueno, muchísimas gracias una vez más, Pilar, y bueno, muchísimas gracias a todas las que se sumaron. Hasta luego, Hasta chao. luego.